Este canal de audiolibros edita un poco el contenido de los libros siempre siendo fiel a la idea del autor con respecto a su obra. No nos hacemos responsables por las nuevas ideas que pueda llegar a causar el contenido. Nuestro único fin es esparcir de forma libre la información. La felicidad, de Atsushi Nakajima. Había una vez en una isla un hombre sumamente miserable. No se sabía cuántos años tendría, ya que no existía la extraña costumbre de contar la edad en aquel lugar. No obstante, no era muy joven. Su aspecto grotesco era objeto de burla, ya que no tenía el pelo demasiado rizado ni la nariz completamente chata. Además tenía los labios finos y no se encontraba el brillo del ébano en su cara, lo cual no hacía sino acentuar su fealdad. Quizá este hombre era el más pobre de la isla. Unos objetos llamados en ocasiones Udoudo Magatama servían de moneda y tesoro en la región de Palaos, pero naturalmente este hombre no disponía de un solo Udoudo. No cabía ninguna duda de que era incapaz de tener esposa, que únicamente se podía conseguir mediante Udoudo, y no tenía ni uno. Vivía solo en un rincón del trastero de la casa del primer Rubak y servía como el criado de menor rango. Los recados más humildes siempre se le encargaban a él. Era la única persona que no tenía tiempo para holgazanear en esa isla donde todos los residentes eran unos vagos. Por la mañana se levantaba antes que los pájaros del alba que cantaban entre la espesura de los árboles de mango y salía a pescar. De vez en cuando fracasaba en su intento de atrapar grandes pulpos, lo que provocaba que se le adhirieran por el pecho y el estómago y acababa con todo el cuerpo hinchado. A veces huía del pez gigante Tamakai y a duras penas lograba subir a su canoa cuando éste le perseguía. Un día un gran aquín del tamaño de un barreño estuvo a punto de amputarle el pie. Cuando llegaba el mediodía, que era el momento en el que los habitantes de la isla se echaban una siesta a la sombra de los árboles o sobre el suelo de bambú de sus casas, este hombre estaba tan ajetreado que llegaba a sufrir mareos limpiando las chozas, construyendo cabañas, recolectando néctar de palma, entrelazando fibras de palma para hacer sogas, reforzando los techos o tallando muebles. La piel de este hombre siempre estaba empapada de sudor como una rata de campo después de un aguacero. Se encargaba de todo menos del cuidado del musei, que estaba considerado como un trabajo para las mujeres desde hacía mucho tiempo. Cuando el sol entraba en el mar occidental, el momento en el que los murciélagos comenzaban a sobrevolar las copas de los grandes árboles de pan, por fin a este muchacho se le permitía alimentarse de colas de cucao y la parte espinosa de los pescados, como si se tratara de los restos que se echan a perros y gatos. Después recostaba su cuerpo agotado sobre el duro suelo de bambú y se quedaba dormido. En el idioma palauano se le llamaba Mobazu, es decir, el que se convertía en piedra. Su amo, el primer Rubak de la isla, era uno de los más ricos de todo el archipiélago de Palaos. La región de Palaos se extendía desde esta isla, situada al norte, hasta la isla de Peleliu, en el extremo sur. La mitad de los campos de Musei y 2/3 partes de los bosques de árbol de palma le pertenecían. En su cocina se apilaban hasta el techo vajillas de carey de primera calidad. Su abultada barriga estaba hinchada como la de una cerda preñada, a base de sus numerosos festines ricos en grasa de tortuga marina, cochinillo, feto de sirena o cría de murciélago al vapor. En su casa guardaba una lanza ceremonial con la que uno de sus antepasados había asestado un golpe mortal al jefe de una tribu enemiga cuando se disponía a atacar la isla de Cayangel. La cantidad de udoudo de la que disponía este hombre era aún mayor que la de los huevos que las tortugas de carey depositaban en la playa. Los más valiosos entre ellos eran las gemas de Bacal. Tal era su poder que hasta los Pristioforidae que nadaban más allá del atolón salían huyendo a su paso. El poder y la fortuna de este gobernante lo abarcaba todo. La construcción del valle elevado con el techo arqueado que se erguía en el centro de la isla, decorado con frescos de murciélagos, y la fabricación de un gran navío carmesí con forma de cabeza de serpiente que era el orgullo de todos los habitantes de la isla. Aunque supuestamente estaba casado con una mujer, en realidad sus esposas eran incontables, siempre dentro de los límites que permitía el tabú del incesto. El sirviente de este terrateniente, ese soltero miserable y lánguido, no tenía permiso para caminar de pie al pasar por delante su amo directo, el primer Rubak. Tampoco delante del segundo, tercero y cuarto, ya que pertenecía a la casta más baja. Debía arrastrarse ante ellos sin excepción. Cuando zarpaba en su canoa, si se acercaba el barco de un Rubak, este humilde siervo tenía que tirarse inmediatamente al agua. Saludar desde el barco era una falta de respeto intolerable. Como consecuencia de esta costumbre, un día sucedió algo. Cuando estaba a punto de lanzarse discretamente al agua vio un tiburón. Uno de los guardas del Rubak, que había visto cómo este hombre vacilaba, le lanzó con enfado una vara y le hirió en el ojo izquierdo. Así que no tuvo más remedio que saltar al agua por donde nadaba el tiburón. Si el tiburón hubiera sido unos 3 saku más grande, habría perdido algo más que los 3 dedos del pie que le comió el escualo.
En la isla de Koror, situada a cierta distancia de esta isla hacia el sur y considerada el centro de la cultura, se había propagado una epidemia que, según decían, había sido transmitida por los pieles blancas como una invasión. Había dos tipos. El primero era una escandalosa enfermedad que impedía consumar el misterio sagrado otorgado por el cielo. En Koror, cuando un hombre contraía esta enfermedad, la denominaban el mal del hombre. En el caso de las mujeres, lo llamaban el mal de la mujer. El otro tipo no era fácil de diagnosticar, ya que comenzaba con síntomas muy sutiles. Empezaba con una tos ligera, el rostro se ponía pálido, el cuerpo sufría agotamiento y perdía peso. Finalmente fallecían sin apenas darse cuenta. Algunos esputaban sangre, pero otros no. Al parecer el hombre miserable, protagonista de esta historia, había contraído la segunda. Tosía secamente, sin parar, y se cansaba con rapidez. Aunque tomaba jugo de brotes machacados de amiaca o infusión de raíz de ogor, no servía de nada. Su amo se dio cuenta y vio muy apropiado que un criado miserable contrajera un mal miserable. Por consiguiente, aumentó las tareas de este criado. Sin embargo, este miserable ser era una persona muy sensata, así que no creía que su existencia fuera particularmente dura. Por muy cruel que fuera, su amo se sentía agradecido porque no le prohibían ver, oír ni respirar. Por mucho trabajo que le encargaran intentaba sentirse agradecido, ya que del cultivo del musei, una sagrada tarea encomendada a las mujeres, estaba excluido. Podría parecer una desgracia que hubiera perdido 3 dedos del pie al tirarse al mar cuando nadaba el tiburón. Aún así daba las gracias por no haber perdido toda la pierna. Respecto al hecho de que había enfermado del mal del cansancio que provocaba la tos seca, tenía suerte de escapar al menos de la otra enfermedad. Había personas que habían contraído el mal del hombre al mismo tiempo que el del cansancio. Era obvio que el hecho de que su cabello no estuviera rizado como las algas secas era un terrible defecto. Pero conocía a gente que no tenía ni un pelo en su cabeza, como las colinas rojizas de Almagre. Era cierto que era muy vergonzoso el hecho de que su nariz no estuviera chafada como una rana aplastada en los campos de plátano. Pero en la isla que estaba al lado vivían 2 hombres que habían perdido completamente la nariz debido al mal de la podredumbre. No obstante, a pesar de que sabía satisfacerse de esta manera, prefería una desgracia leve a otra más grave. Le resultaba más placentero echarse una siesta a la sombra de los árboles que servir duramente al sol de mediodía. A veces rezaba a los dioses. Que cualquiera de las dos cosas sea un poco más leve. La pena de la enfermedad o el sufrimiento del trabajo. Que me escuchen, si este ruego no es pedir demasiado. Era al dios del cangrejo de los cocoteros, Katatsutsu, y al dios de la lombriz, Urazu, a quienes lanzaba sus súplicas, entregando como ofrenda en sus capillas una patata de taro. Decían que estos dos eran los dioses malignos más poderosos. Entre los dioses de Palaos las divinidades benignas apenas recibían ofrendas. Era por todos conocido que, aunque no fueran objeto de adoración, estos dioses no lanzarían ninguna maldición. Sin embargo, los dioses malignos siempre recibían una cuidadosa devoción y copiosas ofrendas de alimentos, ya que el macareo, la tormenta y las epidemias provenían de la ira de estos dioses. Ahora bien, los dioses malignos como el cangrejo de los cocoteros y la lombriz, siendo los más poderosos, habrían escuchado la plegaria de este hombre miserable. La noche siguiente, este muchacho tuvo un extraño sueño. En ese sueño, el pobre criado se convertía inesperadamente en el Rubak. Estaba sentado en el sitio destinado al cabeza de familia, el centro del edificio principal. La gente escuchaba atentamente sus palabras, como si temieran que pudiesen molestar a su señor. Tenía una esposa. Había también muchas criadas ocupadas en preparar su comida. Encima de la mesa que estaba delante de él habían servido una montaña de cochinillo, cangrejo hervido en rojo de manglar y huevos de tortuga verde. El hombre se asombró por esa situación tan inesperada. Aunque estuviera soñando, dudó si se trataba de un sueño. No podía dejar de sentirse inquieto. Al día siguiente, al despertarse por la mañana, se encontraba todavía acostado en un rinconcito de su trastero habitual con el techo roto y las columnas torcidas. Se quedó dormido, sin despertarse, con el canto de los pájaros mañaneros, por lo que otro de los sirvientes de la casa le propinó una paliza. A la noche siguiente se transformó nuevamente en el Rubak durante su sueño. Esta vez no se quedó tan perplejo como la noche anterior. Las órdenes que dictaba a sus sirvientes sonaban más arrogantes que las del sueño de la noche anterior. En la mesa habían servido de nuevo deliciosos platos. Su esposa era una hermosa mujer de impecable robustez. Le gustaba mucho el frescor que emanaba la nueva estera tejida con liana de árbol de pulpo. Sin embargo, cuando llegó la mañana, se despertó de nuevo en su mugrienta cabaña. Se entregó a sus duras labores durante todo el día. Y recibió como sustento su ración habitual: colas de cucao y la espina del pescado.
Durante la tercera, cuarta y todas las noches sucesivas, el pobre sirviente se transformaba en el Rubak. Poco a poco iba convirtiéndose en todo un Rubak. Aunque se le presentaran lujosas viandas, ya no se lanzaba a devorarlas como había sucedido en los primeros sueños. Ya había tenido repetidas trifulcas con su esposa. Había pasado bastante tiempo desde que se había percatado de que podía mantener relaciones con otras mujeres aparte de su esposa. Ordenó construir un muelle para su barco, utilizando a la población de la isla con desdén. También era él quien oficiaba los ritos. Todos los habitantes se asombraban ante su magnificencia, como si fuese un héroe de la antigüedad que avanzaba hacia los dioses guiado por un colón. Entre sus sirvientes había uno que se asemejaba al primer Rubak, su amo durante el día. De este hombre le temía tanto que casi le hacía gracia. Tanto le divertía que llegó a encargar los trabajos más duros al criado que se parecía al primer Rubak. Le mandaba pescar y recolectar el néctar de palma. Una vez obligó a este sirviente a lanzarse desde su canoa al agua, donde nadaba un tiburón que se había cruzado con la trayectoria de su barco. Encontraba una enorme satisfacción en la manera en la que ese pobre criado se ponía nervioso, se sentía perdido y asustado. Ni el tremendo trabajo del día a día ni el trato cruel que recibía le hacían soltar una sola queja. Ya no era necesario darse a sí mismo las resabidas palabras de resignación, ya que al pensar en el deleite de la noche, el tormento diario no contaba en absoluto. A pesar de terminar agotado tras sus labores, con una gran sonrisa se apresuraba a ir al dormitorio mugriento con sus columnas casi rotas para tener su delicioso sueño. Además, este hombre había empezado a engordar notablemente. Sería quizás por los exquisitos platos que comía en sus sueños. Tenía un buen semblante y la tos seca había desaparecido. Rejuveneció completamente y su actitud era mucho más vivaracha. Desde que este soltero miserable y feo empezara a tener tales sueños, su amo, el Rubak adinerado, también empezó a tener sueños extraños. En ellos el venerable primer Rubak se convertía en un sirviente miserable y pobre. Se encargaba de cualquier tipo de tarea, desde la pesca, la recogida del néctar de palma o la manufactura de las fibras de palma para fabricar cuerdas hasta la recolección del fruto de pan o la construcción de canoas. Tenía tantos trabajos que un ciempiés con innumerables manos apenas podría haberlos terminado. El amo que le mandaba estos recados era el hombre que actuaba durante el día como su sirviente de clase inferior. Además era tremendamente antipático y le pedía quehaceres imposibles uno tras otro. Un pulpo grande se le enredó en el cuerpo, un aquín le pilló el pie y un tiburón se comió los dedos de su pie. Respecto a la comida, solo recibía colas de verdura de raíz y la parte espinosa del pescado. Todas las mañanas, cuando se despertaba encima de su lujosa estera en el centro de la casa principal, sentía todo su cuerpo agotado a causa del trabajo de la noche anterior y le dolían las articulaciones. Mientras tenía estos sueños iba perdiendo grasa y su barriga se deshinchó gradualmente. En realidad, cualquiera adelgazaría a base de colas de verdura de raíz y la parte espinosa del pescado. El Rubak se iba debilitando miserablemente y empezaba a sufrir horribles accesos de tos seca mientras la luna crecía y menguaba 3 veces. Por fin, el Rubak iracundo llamó a su sirviente, ya que había decidido castigar todo lo posible al abominable hombre que le maltrataba en sus sueños. Sin embargo, el sirviente que se presentó ante sus ojos no era aquel cobarde miserable. Antes estaba delgado y decaído, no paraba de toser y se ponía nervioso mientras le temblaba todo el cuerpo. No se sabía desde cuándo, pero tenía muy buen aspecto, estaba más relleno y parecía lleno de energía. Además se comportaba plenamente seguro de sí mismo. A pesar de que su lenguaje era educado, su actitud no era sumisa ante las órdenes de su amo. Solo con mirar su sonrisa serena el Rubak se quedó abrumado por la superioridad de su sirviente. E incluso el terror que sentía en sus sueños contra su acosador revivió y se sintió amenazado. ¿Qué mundo era más real, el de los sueños o el de la vigilia? Esta era la duda que se le pasó por la cabeza. Era inconcebible que un hombre raquítico y decaído como él soltara una reprimenda entre toses a otra persona tan imponente. El Rubak le preguntó a su criado de forma cortés e inesperada cómo se había recuperado de esa manera. El criado le contó detalladamente sus sueños. Cómo se saciaba cada noche con deliciosos manjares. Cómo gozaba de la agradable comodidad y atención de sus sirvientes. Cómo saboreaba los placeres paradisíacos ofrecidos por tantas mujeres. Tras haber escuchado la historia del sirviente quedó fuertemente sorprendido. ¿En qué se basaba aquella sorprendente coincidencia entre los sueños del sirviente y los suyos? ¿Tanto podían llegar a influir los alimentos del mundo de los sueños en el cuerpo del mundo de la vigilia? Ya no cabía ninguna duda de que el mundo de los sueños nocturnos era tan real como el del despertar diario, sino más. El Rubak contó al criado cómo eran los sueños que tenía cada noche, tragándose su orgullo. Cómo le podía obligar a realizar un trabajo tan intenso cada noche.
Cómo tenía que aguantar únicamente a base de colas de verdura de raíz y la parte espinosa del pescado. Al oírlo el sirviente no se sorprendió en absoluto. Asentía con aire magnánimo mientras dibujaba una leve sonrisa que parecía indicar que aquella situación era natural para él, como si estuviera oyendo algo que ya sabía con anterioridad. Su cara brillaba fruto de una felicidad sublime, como si fuera un cambocú que duerme satisfecho dentro del barro de la playa durante la bajamar. Seguramente este hombre ya estaba convencido de que los sueños eran mucho más reales que el mundo de la vigilia. El desgraciado amo opulento miró rencorosamente el rostro de su sirviente pobre y sabio. Este es un antiguo cuento de la isla de Oruangaru, que ya ha desaparecido. De repente, un día de hace 80 años, la isla de Oruangaru se hundió junto con todos sus habitantes. Desde entonces dicen que no se encuentra ni un solo hombre que sueñe con una felicidad como esta en todo Palaos. Gracias por ver el vídeo, deja tu like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, están en la descripción.